Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar, bueno, empezar en ese tiempo nuestra enseñanza. Estamos ya por terminar este estudio que hicimos de doctrinas fundamentales. Estamos en el tema 10, tiempos finales, escatología. Y bueno, vamos a continuar con el tema. Nos quedamos ayer, en la semana pasada, en Israel y la iglesia, pero bueno, antes de iniciar vamos a orar. Bendito Dios, santo y eterno eres tú. Te exaltamos, Señor, porque eres Rey. Gracias por ser bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias porque nos das vida, nos mantienes en salud, y eso es por tu infinita misericordia. Sé bueno ahora, Señor, con nosotros en este tiempo en el cual podamos estudiar, aprender, recibir y bueno, poder tener conocimiento para no ser engañados en afirmarnos en ti sobre los sucesos finales que vienen. Guíanos a toda verdad. Tú eres la verdad, Señor Jesús. En tus méritos preciosos damos gracias por este tiempo. Amén. Muy bien. Continuando con esta temática, la semana pasada vimos que de hecho me estaba dando apenas cuenta que en el listado de temas no avancé mucho. ¿Por qué? Pues porque el tema, lo que vimos la semana pasada, meritaba mucha conversación al respecto, no mucho que comentar y decir al respecto. Vimos el anticristo, la bestia, el falso profeta, sus manifestaciones, qué hacen, por qué lo hacen, y toda esa parte, ¿no? Continuando, lo siguiente que vamos a ver es Israel y la iglesia. Me voy a tomar un tiempo aquí, a lo mejor no vamos a avanzar mucho en el tema en cuanto al orden cronológico, porque sí hay algunas cosas que ver. Número 1, la relación entre Israel y la iglesia es uno de los temas más debatidos dentro de la escatología, por las posturas que pueden llegar a haber, ya que influye directamente en la interpretación de las profecías bíblicas y en el desarrollo del plan redentor del Señor. Y dependiendo de cómo se entienda esto, es como los eventos finales se pueden recibir. De hecho, lo vimos en algunos otros temas, por ejemplo, en el orden de los eventos, en cuanto a que si estamos bajo el concepto del rapto oculto, secreto, que vendrá y que la iglesia no pasará por la tribulación, bueno, pues es una postura, ¿no? Y que si es antes o después el rapto, en esa parte de la tribulación, y que si la iglesia pasa por la tribulación, y son posturas, ¿no? Yo creo que la postura que se pueda tener no es grave en cuanto a que es bíblico, uno, y segundo, no pone en juego la salvación, ¿no? Esa es mi conclusión y apreciación al respecto. Que sí vendría a hacer una enseñanza completamente diferente, el hecho de decir, puedes pecar y no pasa nada. Eso es algo que va en contra completamente de la fe. No sé, la salvación fue por el Señor Jesús, pero estamos obligados a hacer buenas obras para conservar la salvación. No es bíblico, ¿no? Entonces, creo que de esta parte, dentro de la escatología, no hay ese riesgo, ese sesgo. ¿Por qué? Porque literalmente son los eventos finales, ¿no? Entonces, y de ahí surge esta disputa entre posturas entre sí, Israel como pueblo y la iglesia, si cada una tiene su vertiente o son entidades separadas y que el Señor va a cumplir cosas separadas en cada una, o si vienen a ser uno solo, y si comparten o no esas promesas y el plan que tiene el Señor. Vámonos en partes. Israel en el plan
de Yahweh lo conocemos desde Génesis. El Señor dando una promesa universal a Adán, después una promesa en Abraham, pero cuando viene la promesa en Abraham, ya es una promesa muy específica, ya no para toda la humanidad, sino específicamente para él. El pacto que el Señor hizo con Noé, por ejemplo, es un pacto universal. ¿Cuáles son las palabras? No volveré a raer de sobre la faz de la tierra a toda la humanidad. Entonces entenderé que es un pacto universal, porque abarca a toda la humanidad. Pero cuando el pacto que hace el Señor con Abraham, si te das cuenta, viene una connotación diferente, ya no es universal, sino muy específica. Sobre ti estableceré mi descendencia. Sobre ti nacerá una nación en la cual yo me estableceré. Y cuando Abraham tiene la puntada de querer ayudar a Yahweh con el plan, al tener un hijo con Agar en Ismael, el Señor no podría retractarse de su promesa en la descendencia de Abraham. Y entonces dice, también de Ismael haré una nación grande y poderosa, etcétera, etcétera, ¿no? Que son ahorita todos los musulmanes prácticamente. Pero, porque el Señor no podía invalidar el pacto, porque el pacto lo estableció sobre Abraham y su descendencia. Jamás dijo específicamente sobre Isaac, ¿no? Y no, sobre Abraham y su descendencia. Y entonces, sí viene a ser una especificación, decir, mira, yo voy a bendecir a Ismael, pero mi pacto se va a cumplir en Isaac. Y entonces viene Isaac, después Jacob, y Jacob empieza a crecer el pueblo en Egipto, es hecho esclavo. Entró una familia a Egipto y nació un pueblo que después se hizo nación. ¿Y por qué hago todo ese contexto? Porque fue el plan del Padre al respecto. Porque en la Escritura Israel se presenta como el pueblo escogido por Dios para cumplir un propósito específico en el plan divino. Y lo ves cumplido en el Señor Jesús, porque el Señor Jesús no vino de cualquier nación, vino de una nación escogida, vino de una tribu escogida, vino sobre un linaje escogido, y todo eso se cumplió en Israel. Israel como el pueblo escogido. De hecho, el Señor dice, yo los escogí a ustedes. De entre todas las naciones del mundo, yo los escogí a ustedes. Y el Señor escogió a Israel, y pudo haber escogido a los mayas, y pudo haber escogido a los aztecas, a los incas, a los egipcios, ¿no? Pero el Señor decidió escoger a Israel. Por ahí, en la tradición judía, cuentan una historia en la cual me la contaron, y que el Señor se acercó a cada pueblo y le dijo, no sé, por ejemplo, oye, mayas, ¿por qué yo debería escogerlos a ustedes? Si fue con los egipcios, oiga, Egipto, ¿por qué yo debería escogerte por nación? ¿No? Y así, bueno. Y pues a Israel, obviamente, oye, dime por qué. Entonces, hagan de cuenta que los mayas dijeron, oye, pues es que pues nosotros vamos a adelantarnos en la ciencia matemática y pues tú te puedes revelar a través de eso, ¿no? Y a lo mejor es egipcio, no, pues es que nosotros vamos a ser una nación grande, poderosa, y contigo, de nuestro lado, pues seremos reconocidos en toda la historia, ¿no? Y que cuando se acercó con el pueblo de Israel, te estoy diciendo, no, esto no es dogmático, es un concepto que tienen los judíos y que así lo ven. Y que el Señor se acercó con Israel y dijo, ¿por qué deberé escogerte a ti, Israel, como nación, mi nación escogida? Y que Israel le dijo, es que nosotros vamos a cumplir y a vivir en tus mandamientos. Eso es la historia, ¿no? que cuentan allá, ¿no? Más allá de si sí o que es muy creídos, no. Pero lo cual, hay una parte que yo quiero que entiendas esto. El Señor espera
que su ley se cumpliera. Eso esperaba. Y de hecho, Él espera que nosotros guardemos sus mandamientos. Y entonces, cuando entendemos que Israel fue el pueblo elegido por el Señor, Él fue el receptor de las promesas. Todas las promesas divinas vinieron sobre Israel. Los profetas todos eran de Israel. Las profecías hablaban sobre Israel. Las profecías mesiánicas hablaban sobre el Mesías que habría de venir del linaje de David dentro de Israel. Y fueron un instrumento de revelación. Génesis 12:1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No fue en otra persona, fue en Abraham. Y fue un pacto personal, muy específico. Romanos 9, 4 y 5 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y todo eso vino sobre Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, nuestro Señor Jesús, Yeshua, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El mismo Pablo dice: las promesas, todo el plan divino fue hecho sobre Israel. Y si tú ves en la historia, no dice: pues voy a hacer una parte con Israel y voy a agarrar por acá a Egipto y acá agarro. No, todo se cumplió en el pueblo de Israel. De hecho, hay promesas a Israel que vienen de pactos irrevocables y cumplimiento progresivo. ¿Qué les prometió específicamente a Israel? Tierra, nación, bendición y reino. Dice la Escritura que les dijo: a ustedes les he dado mi heredad. Esa tierra que les doy, la tierra prometida, es mi heredad con ustedes. Los hizo una nación. Te digo que cuando llegó Israel a Egipto era una familia grande. Salió como pueblo y se hizo nación cuando entró Israel. ¿Y sabes cuándo inició? Cuando empezó el pueblo a conquistar y tomó posesión. En ese momento se hizo nación. La bendición sobre ellos, y se hizo un reino de ellos a partir de Saúl. Romanos 11, 28, 29 dice: así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Está hablando sobre Israel. Dice: porque irrevocables son los dones y llamamiento de Dios. Y este llamamiento siempre lo relacionamos a ministerio, pero el Señor llamó a Israel para ser su pueblo una nación santa, real sacerdocio. En ellos puso el plan. Jeremías 31, 34 dice: he aquí vienen días, dice Yahweh Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa, dice, de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres al día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice: el pacto aquel no es igual al pacto. Dice: porque ellos invalidaron mi pacto. Cuando se hace un pacto, se espera el cumplimiento de ambas partes. Y si alguien no cumple, se rompe el pacto. Se hace un pacto de paz entre dos naciones, pero si alguien vuelve a agredir militarmente a la otra nación, se rompió el pacto. El pacto matrimonial, se espera que los dos haya fidelidad, haya amor, haya comprensión, haya unidad. Y si uno de los quebranta el pacto, se acaba el matrimonio. Entonces dice: sus padres invalidaron el pacto. Dice: por eso vendrá el día que haré un nuevo pacto. Y dice: invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos. Está haciendo una referencia a un pacto matrimonial para hacerlo entendible. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
¿De qué tiempo está hablando? No de cuando vino el Señor Jesús, porque en ese momento no lo reconocieron. Está hablando del acto profético que se cumplirá en los tiempos finales. Y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno de su prójimo ni ninguno de sus hermanos diciendo, conoce a Yahweh, a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y este nuevo pacto viene bíblicamente sobre el pueblo de Israel. Y entonces si le van a reconocer, tú dices, ¿en qué momento va a ser? Porque ahorita no lo reconocen. Ellos siguen esperando un Mesías, pero cuando el Mesías venga y se revele, ellos van a decir, ¡ay! Es Él, lo reconocemos, el Padre Yahweh cumplió su palabra. Vino el Mesías, y ¿sabes qué? Reconocemos que en la realidad Él ya había venido y nosotros fuimos necios. Pero ahora que está la palabra implantada en nuestro corazón, le podemos reconocer. Y si esto es así, entonces, ¿qué onda con la iglesia? La iglesia es la comunidad de creyentes en Cristo, formados tanto por judíos como gentiles unidos por la fe. Y Pablo habla mucho de esto, de que ya no habrá griego ni judío, incircunciso y circunciso, esclavo, libre. No, dice aquí ya no, esos títulos no importan. Entonces, y el cuerpo que la iglesia que es el cuerpo de Cristo, el pueblo redimido y una comunidad espiritual. Y si tú entiendes qué es uno y qué es uno que es Israel y el otro que es la iglesia, dirás, son dos entidades diferentes, con cumplimientos, palabras y cosas por separado. Y entendámoslo así ahorita, y ahorita vemos qué ocurre con los dos. Efesios 2, 14 y 16 dice, porque Él es nuestra paz, dice Pablo, que de ambos pueblos, de ambos planes de redención que el Señor manifestó, hizo uno solo, porque le dio promesas a Israel, le dio promesas a la iglesia. Pero no está hablando de cosas independientes, sino junto dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, o sea, yo los atraigo y en mí no hay división, dice el Señor. En mí viene a ser uno solo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tú dirías, oye, ¿de quién está hablando aquí? ¿De la iglesia o de Israel? Y no, está hablando de un solo cuerpo, de un solo pueblo hecho de ambos. Y entonces, la iglesia e Israel son entidades diferentes con propósitos distintos, pero algo en común dentro del plan de redención del Padre. Y hay una continuidad. La iglesia es la continuación o complemento de Israel verdadero. Y existe una continuidad en el plan divino. No es que, aquí tengo un plan y aquí tengo otro plan. No. De hecho, el plan de redención dado a Israel, que se expresa en la ley de Moisés, el Señor Jesús viene para implantar el cuerpo de Cristo, pero sobre una base sólida, que es el fin de la ley, del plan dado a Israel, se cumple en el Señor Jesús. Y ahí viene la continuidad. No es un plan diferente. Acá la ley de Israel decía, tiene que haber derramamiento de sangre para perdón de pecados. Y viene el Señor Jesús y Él muere en un sacrificio único, suficiente y perfecto, derramando su sangre para darnos vida. Y entonces vemos la continuidad en el nuevo pacto dado por el Señor Jesús, al cual habló a los discípulos en la última cena, que dice, este es el nuevo pacto que ha sido dado a vosotros.
el pacto de redención. Y entonces, si hablamos de pacto, las promesas de Israel se cumplen en el Señor Jesús. Y aquí vienen las principales teorías, posturas teológicas. Una que dice que ambos se mantienen separados y las promesas de Israel se cumplen en Israel y no en la iglesia, la cual resulta incongruente, porque entonces esto haría, ¿cuántas veces tú has leído el Antiguo Testamento y lees una promesa y dices, Señor, por ejemplo, la bendición arónica no era para nosotros, era para los levitas, los servidores en el tabernáculo. Pero por la gracia del Señor, al hacer de los dos uno, tenemos acceso a esa promesa, porque dice que somos real sacerdocio, y la bendición arónica es solamente para sacerdotes. Y entonces, ¿por qué la podemos reclamar? Porque delante de él somos reyes y sacerdotes. Y Apocalipsis dice, y reinaremos con él en la tierra. Y el ser sacerdotes no es el personaje de la Iglesia Católica, no es el personaje del Antiguo Testamento, del tabernáculo, es el servidor digno delante del Señor, llamado a un propósito, y los dones y llamamientos que tenemos van en ese camino. Y entonces, esa es una postura que se le llama dispensacionalismo, que es los dos separados, las dos entidades separadas. Hay una segunda postura. Quería no meterme esto, pero sí es importante para que no seas engañado y puedas entenderlo. La segunda, que es teología del pacto. Ve a la iglesia como el Israel actual. Así como ya no es terrenal, sino el Israel es espiritual. Entonces, Israel, gracias por participar como nación. Desaparécete, ¿no? Y hoy somos el Israel espiritual. En la Escritura no hay una parte que esto lo pueda sustentar. Es más, en la Escritura en un momento dice que Israel deja de tener cabida en el plan de redención del Señor. No lo hay. De hecho, todos los eventos finales se desatan en Israel. Entonces, como que no tendría sentido decir, Israel ya no es cuando el Señor va a cumplir en ellos. Interpreta las promesas de manera más amplia y espiritual. O sea, una promesa de Israel, ahí nos cobijamos, ¿no? Ahí nos metemos. Y está una de las posturas intermedias. Aquí vamos a partir de esta. Reconocemos la independencia de cada una de esas entidades, pero conviven en el Señor Jesús, en el plan de redención del Señor Jesús. Reconocen continuidad y cumplimiento en Cristo, lo que te decía ahorita. Vino el plan de redención planteado a Israel, no se puede cumplir, pero viene el Señor Jesús a cumplir este plan de salvación en Él mismo y darnos de gracia lo que por derecho no podíamos recibir de Israel. De hecho, si tú eras extranjero, no podías entrar en el plan de salvación si no te volvías alcohólico, creo que es la palabra alcohólico. Bueno, que te volvieras israelita en toda la expresión de la palabra. Pero si no tenías la identidad, haz de cuenta que tenía que ganarse la nacionalidad. Si no tenía la nacional, no entraba dentro del pacto de salvación. Y esta postura mantiene elementos distintivos. Hay una teología que se le llama teología del remanente, que dice que dentro de Israel siempre ha existido un remanente fiel que responde a Dios en fe. ¿Cuál es el problema con Israel? Que todo Israel dejó al Señor. De hecho, cuando habla del remanente en la línea histórica, puede hablar de esa pequeña parte del pueblo que se quedó después de ser llevado a Israel a Babilonia, bueno, Judá a Babilonia,
que se quedaron los más pobres a resguardar el territorio, ¿no? Los sembradíos y toda esa parte. Y entonces, en ese remanente el Señor dice, no importa que sean poquitos, mientras sean fieles. Cuando Elías tiene la confrontación, después de la confrontación con los profetas de Baal y de Asera, él dice, Señor, mátame, se pone intenso, mátame porque nada más quedo yo. Y un servidor del rey Acab, temeroso del Señor, dice, no, espérate, yo escondí a 50 sacerdotes que permanecieron fieles al Señor en cuevas, dice, y yo los alimentaba. Esos 50 se le puede llamar un remanente fiel al Señor. Cuando viene el Señor Jesús, nos queda claro que independientemente de que el sistema estaba corrupto, religioso estaba corrupto a través de los fariseos, los saduceos, etc., sí está claro que hay un remanente fiel. ¿Por qué? ¿Por qué fue escogido José y María? ¿Tú crees que si no fueran temerosos al Señor hubieran sido escogidos y llamados? De hecho, María conocía del Señor al punto que cuando vio al ángel, entendió lo que hablaba, no le fue así como que, ¿de qué está hablando este ángel? No, o sea, no, ella entendió. ¿De qué manera Jesús creció en sabiduría y en estatura si no era porque su padre José le enseñó a temer al Señor, al Padre? José le enseñó a Jesús hijo a conocer y a temer a Yahweh. ¿Y por qué lo educó así? Porque temía al Señor. ¿Por qué Ana y Simeón, cuando Jesús fue presentado, Simeón le dice, Señor, ya puedes cumplir, ya me puedes llamar a tu presencia porque mis ojos han visto al Salvador de este mundo y tú lo prometiste que no me llevarías ante tu presencia si no me conocía al Salvador? De ojos, mira, lo estoy viendo. ¿Por qué Ana profetiza en ese momento, la anciana, sobre el Señor Jesús? Porque había un remanente fiel. Y de hecho este remanente creció porque los 12 discípulos creyeron en él. Y tuvieron ¿por qué muchos le seguían? Porque creyeron en que Jesús era el Mesías. De hecho, Felipe le dice a Natanael, oye Natanael, ven para acá. Hemos encontrado al Mesías, el que habría de venir. Y dice Natanael, no, yo tengo que ver esto con mis propios ojos. Y Jesús lo ve venir y dice, he aquí un verdadero israelita. Y Jesús le dice, yo te vi debajo de la zarza, ¿no? Creo que era. Y dice, yo creo que tú eres el Mesías. Y dice, ¿tú crees nada más porque te dije que te había visto? Mayores cosas verás que estas. Entonces había un pueblo, un remanente que era fiel. Bueno, esa teología del remanente establece que dentro del pueblo de los judíos hay un remanente, hay una pequeña porción de judíos del linaje que creen en Jesús como el Mesías. Este remanente es elegido por gracia, no basado en descendencia física únicamente. Y eso es importante, no porque seas judío ya tienes la salvación, no. Puede haber un gentil que se ha arrepentido. Y evidencia de la fidelidad de Dios, dice Romanos 11:5. Así también, aún en ese tiempo, ha quedado un remanente escogido, dice, por gracia. No por la obligatoriedad de la descendencia, dice, por gracia. De hecho, de la Escritura dice, por gracia sois salvos, no por obras, por gracia. Y esto es que el Señor en su voluntad dijo, quiero regalártelo. Comúnmente cuando regalas algo, ¿por qué es? ¿Por obligación o por voluntad propia? Para que sea regalo tiene que nacer de voluntad propia. Porque si regalas algo por imposición,
ya no es regalo, sino entregas un presente que te obligaron a dar, que te obligaron a entregar. Es como cuando te invitan a una boda y te dicen, si no traes regalo, no entres, ¿no? Y tu entrada es tu invitación personalizada. Entonces vas a la boda, con obligación de entregar un regalo. Qué diferente sería que tú pudieras ir a la boda porque quieres ir, lleves un regalo y te das el regalo. Fíjense, eso de las mesas de regalos, justo. La obligación de entrar a ver la mesa de regalos y que ellos te den una lista y que quiero una televisión tal y un horno así, que chalalala, me parece que te está condicionando la visita a la boda, porque entonces ellos ven en el listado quién se apuntó con qué. Y entonces el regalo deja de ser de tu voluntad para ser una obligación. En la Escritura no ocurre esto. El remanente escogido por gracia fue voluntariamente de parte del Señor. Y Él integró en ellos a los discípulos, después a los 5,000 que se convirtieron en el primer sermón de Pedro. Y como eran de varias naciones, ¿qué crees? Se convirtieron en gentiles, no forzosamente judíos. Porque dice la Escritura que los que estaban ahí decían, oye, ¿qué onda con estos hombres? ¿Están borrachos? El tema es que nos están hablando en nuestras propias lenguas de las naciones que venimos. Y si ellos se arrepintieron y se convirtieron, no eran judíos, eran gentiles, escogidos por su gracia. Pablo hace el concepto de remanente muestra que Dios nunca ha rechazado completamente a su pueblo, sino que ha preservado un grupo fiel dentro de Israel. Pablo hace una ilustración en Romanos 11 sobre el olivo natural y el olivo silvestre. Hablando que el olivo natural es Israel, las ramas desgajadas son los judíos incrédulos, y el olivo silvestre son gentiles creyentes injertados. Cuando el Señor habló sobre la parábola de los pámpanos, el pueblo de Israel sabía perfectamente a qué se refería, ¿no? Que si Él es el árbol y las ramas, y que si la rama no da frutos es cortada. Ellos entendían perfectamente la ilustración. Y ellos sabían, cuando Pablo habla de injerción, sabían perfectamente. Si tú has visto cuando se injertan árboles, ¿qué es lo que hacen? Sobre todo en los rosales, por ejemplo, el ejemplo más claro. Tienes una planta, un rosal que da rosas blancas. Y por acá tienes un rosal que da rosas rojas. Cortas una rosa roja, de cierta manera, acá vas y cortas con cuidado una flor una rosa, desde su tallo, injertas en la apertura que haces el tallo de la flor roja y le pones ahí su bendita. Y cuando empieza a brotar flores rojas dentro de la planta blanca, es que ha crecido, ¿no? Que fue aceptado. Y la confirmación es cuando empiezan a salir rosas blancas salpicadas de rojo. Y viene por una injerción. Así el Señor nos injertó a los gentiles dentro del pueblo de Israel, dentro del buen olivo. Y eso lo habla Romanos 11, 17 al 24. No lo voy a leer todo, pero habla sobre esto, sobre cómo fuimos injertados. Esta imagen enseña que continuidad en el plan de Dios, del Padre, inclusión de los gentiles y advertencias contra la arrogancia espiritual. De hecho, Pablo le dice a los judíos, no se crean mucho nada más porque son judíos, porque siendo judíos, descendientes de Abraham, pues no cumplen la ley y no reconocieron al Señor Jesús.
Entonces no se crean que son salvos nada más porque tienen el título y vienen de descendencia. Para ser salvos tienen que creer. Y viene este debate, esas dos posturas entre yéndose a un extremo, yéndose al otro. La convicción que tenemos aquí es la postura equilibrada. Ambas entidades, continuidad del pacto, cumplida en ambas, y que se cumplan las promesas dadas al pueblo de Israel, pero también las promesas dadas al cuerpo de Cristo. La relación entre Israel y la Iglesia refleja la fidelidad del Padre y la unidad de su plan redentor, integrando tanto continuidad como desarrollo progresivo en la relación bíblica. O sea, cada uno se desarrolla como debe ser, pero teniendo relación entre ambas. Entre Romanos 9 al 11, de los capítulos, dice, o nos podemos ver como Yahweh no ha rechazado a su pueblo. De hecho, les digo, en un momento, ninguna parte de la escritura dice, ay, no me han servido, no me temen, no me aman, mataron a mi hijo, órale, lléguenle. Como basura, órale, fuera de la casa. Jamás la escritura dice algo al respecto. De hecho, Romanos 11, 25, 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este pasaje lo que está diciendo es, no quisiste, te endureces de corazón, injerté a los gentiles, pero al final voy a venir a ustedes para que sean salvados, porque voy a cumplir mis promesas que hice a Israel, no espiritualmente, sino físicamente, al pueblo de Israel. Y voy a cumplir mi promesa en el nuevo pacto. Entonces, Israel tiene un papel significativo en la restauración futura, participación en el reino y relación con los eventos finales. De hecho, el Señor Jesús va a establecer su reino, va a gobernar toda la tierra desde Jerusalén. Ahorita se pelean tanto en Israel que si no, que la frontera, que si los filisteos y que si. En la escatología, Israel va a ser dividido, y viene ahí en los profetas, en franjas de tierra, todas iguales, abarcando el territorio de Israel. No importando si es Asiria, si es Siria, perdón, Cisjordania, si es Gaza, no va a importar ahí, es territorio por el Señor. Territorio del Señor dado en herencia al pueblo de Israel, su nación escogida. Y entonces, cuando entendemos esto, que no están peleadas, sino se cumplen, es que por eso nosotros podemos tomar las promesas dadas a Israel en nosotros. Algunas, porque otras son muy específicas sobre Israel. Una noción no podía tomar para sí la profecía, por ejemplo, la promesa hecha de Emmanuel, Dios entre nosotros, Dios encarnado, en Jesús. Dice, porque el Hijo, tú, Belén de Efrata, no eres la más pequeña entre los pueblos. Esto es sí o sí la promesa, aunque Nueva York hubiera querido tomar esa promesa de que el Mesías nacería, no, dice, porque la promesa específica fue dada a Belén de Efrata. Y Jesús nació en Belén. Hay profecías muy específicas que no pueden ser tomadas por alguien más. Y hay otras que el Señor en su infinita gracia permite que las tomemos y las recibamos. Ok. Y entonces viene un suceso el cual todos estamos esperando. Y es la segunda venida de nuestro Señor Jesús.
¿Qué es la segunda venida? Es el evento futuro en el cual nuestro Señor Jesús regresará de manera visible, gloriosa y corporal. O sea, no va a ser oculto, no va a ser que nadie supo. Dicen, si no me acuerdo, no pasó. No, aquí no. Todo mundo lo va a ver. Cuando yo era niño, esa parte la tengo bien presente. Y hasta dónde íbamos caminando. Iba con mi mamá. Y yo me acuerdo que antes de salir de casa, yo había leído la Biblia. Yo creo que yo tenía unos 8, 9 años. 10 a lo mejor. Y yo me acuerdo que me salí y iba meditando. Le digo, oye mamá, le digo, fíjate que acabo de leer que la venida del Señor va a ser visible, que todo ojo le verá. Y yo le decía, ¿pero cómo va a ser? Y yo me precaucionaba porque pues, en ese momento yo ya conocía la forma de la tierra, que ahorita al otro lado de la tierra está amaneciendo, que aquí estamos en México, del otro lado está China. Y yo decía, si la luz está entrando aquí y del otro lado está oscuro, no hay forma que un evento sea visto por todos. Yo estaba niño y mi mamá recuerdo que me dijo, no sé qué vaya a pasar. Me decía, no tengo idea. Y bueno, hoy con el avance tecnológico se entiende perfectamente esto. ¿Cómo va a ser que todo ojo le va a ver? A través de las redes sociales. ¿Por qué todo el mundo está viendo el mundial? Porque la tecnología lo permite. Antes, cuando alguien de la realeza en Europa se cansaba, pues te enterabas una semana después a lo mejor, ¿no? Y la noticia era, hace 3 días, hace 5 días, se casó fulanito con perenganita. En la Segunda Guerra Mundial, las noticias de las muertes y los sucesos llegaban meses después. Y cuando, por ejemplo, llegaban las noticias de que alguien se había muerto, no era de, oye, ayer se murió, ¿no? Sino, su hijo murió hace 3 meses, ¿no? Hoy podemos ver los partidos en tiempo real del mundial, ¿no? Ahora que está esto de los partidos, el otro día, viendo el partido, enfrente, en un local, estaban transmitiendo el partido. Y era chistoso porque cuando nosotros veíamos el gol y nosotros festejamos acá, como 10 segundos después, escuchábamos el festejo en el local. Había 10 segundos de diferencia. Pero ¿sabes qué? Todos estamos viendo al mismo tiempo un mismo evento. Y así es como vamos a saber que se cumple esto. Va a ser visible, va a ser glorioso. O sea, el Señor va a venir y no solamente todo ojo le va a ver, sino va a venir una manera que vamos a decir, wow. ¿Has visto un amanecer? Bueno, más bien, todos hemos de recordar un amanecer impactante o un atardecer en las montañas, en el mar, no sé. Imagínate esto. El Señor cuando venga va a hacer algo que nos va a dejar completamente maravillados. Va a venir en su gloria manifestada. Y tercer punto, corporalmente. No va a ser una ilusión, no va a ser un holograma, no va a ser un espíritu. Lo que tú y yo tocamos ahorita físicamente, así va a venir el Señor Jesús. De forma que si pudiéramos acercarnos y tocarle, vamos a tocar piel, vamos a tocar cuerpo. Y entonces a este término de la segunda venida se le llama, viene de un término griego que es parousia, que es presencia o llegada oficial. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús hablando de sí mismo de un evento futuro. Está volando la cabeza, ¿eh? Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús
que ha sido tomado de vosotros al cielo, estaba entre ustedes y de repente fue llevado al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y si se quedaron viendo al cielo fue porque vieron cómo el Señor Jesús se elevaba y hasta que se hizo chiquito y lo perdieron de vista. No sabemos a qué velocidad fue esto, pero estaba con ellos, de repente fue levantado. Dice, así como vieron que se fue, así lo van a volver a venir. Mira, se me enchina la piel al pensar esto. ¿Te imaginas? ¿Logras en tu imagen poder crear esto? Vas a ver un puntito allá a lo lejos y vas a ver cómo viene. Y dice con gran señal. Yo me imagino que alrededor su gloria se manifiesta y dices, algo, y mira cómo viene, ¿no? Y mira su resplandor. Y dice que vendrá con gran poder y gloria. Apocalipsis 19, 11 y 16 dice, entonces, esta revelación es impresionante. Entonces vi el cielo abierto. Primer señal. O sea, no siempre ves el cielo abierto. Dice Juan, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Ya ves que parousia dice que significa llegada oficial. Esa llegada, cuando hay una llegada oficial, por ejemplo, en un mandatario a otro lugar, ¿qué es lo que hacen? Le damos la bienvenida al señor fulanito de tal, presidente de la nación hermana de que nos honra con su magnífica presencia aquí. No sé, hay todo un protocolo honorífico. El Señor tiene una mención honorífica en sí mismo, porque era conocido como fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Esa es su gloria, esa es su manifestación poderosa, visible a todo ojo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. No era roja, sino teñida en sangre, manchada. Su túnica manchada de su sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ante tal majestuosidad y poder, así va a venir el Señor Jesús. ¿Y sabes qué? Tienes que estar bien fijado en esto y discernir, porque el anticristo se va a presentar de esta manera para engañar a las naciones, dice, y aún los escogidos serán engañados. Tengamos discernimiento y el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero así va a venir el Señor Jesús. Luego dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto que vio en Apocalipsis Juan es la descripción de la venida de nuestro Señor Jesús, la segunda venida. Y entonces hablamos de que es un evento visible. Mateo 24:30. Entonces aparecerá señal, bueno, ya lo habíamos ahorita, será un evento público y observable para todos. Gloriosa, Cristo vendrá con poder y majestad corporal, no simbólica, sino real y física. Hebreos 1:11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, no otro, no un clon, no uno semejante, no su doble, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, que está siendo levantado de ustedes, que vivió con ustedes y después recibió un cuerpo glorificado al punto que podían meter el dedo en sus heridas en las manos y en el costado. Ese mismo Jesús así va a regresar. Y este Jesús que regresa va a traer sus marcas de heridas. Pero ¿sabes qué? Ya no va a venir con una corona de espinos. Va a venir con muchas diademas que lo coronarán.
Va a ser una venida universal porque viene para toda la humanidad. Es un evento que afectará a todo ser viviente humano. Repentina, ocurrirá en un momento inesperado. Nadie va a saber, dice la Escritura, nadie sabe el día ni la hora. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida de nuestro Señor Jesús? Consumación del reino de Dios. Hablábamos que el reino de Dios hoy está parcialmente implantado. ¿Dónde se manifiesta? En la iglesia, no se manifiesta en el mundo. Pero cuando venga el Señor Jesús, toda nación sobre este planeta Tierra reconocerá el señorío de él. El establecimiento del reino del Padre. Va a ser la derrota definitiva del mal, juicio a la humanidad, el tiempo de gracia para arrepentirse ya no habrá. Él vendrá a juzgar la tierra y a enseñorearse sobre ella. Y es la salvación final de todo creyente. La promesa de redención ahí se cumple. Cuando seamos levantados en los cielos con Él, le veamos en gloria, nos recibamos y pasemos de un cuerpo terrenal a un cuerpo glorificado. Este evento de la segunda venida está directamente relacionado con el arrebatamiento. Recordemos que cuando hablamos hace 2 o 3 semanas que la postura que tenemos en la congregación es: no hay un rapto y una segunda venida, es un mismo evento. Somos arrebatados para encontrarnos con Él en el cielo. Si hay otras posturas, bueno, estás en la libertad de creerlas con su debido respeto, pero a la luz de la Escritura manifestamos esto: es un solo evento relacionado con la tribulación, porque la venida del Señor Jesús tiene que venir después de la tribulación. Y entonces, si es así y es un mismo evento, entonces no puede ocurrir que haya un rapto antes, ¿no? No hay congruencia al respecto. Y relación con el milenio: si Él viene es para entonces gobernar sobre la tierra 1000 años y juzgará a las naciones correctamente. Todo, ya no habrá chance de que nazcan sin conocer de Él. Todos vamos a estar señoreados y sometidos a su reino. No van a ser en México, en Estados Unidos, sino va a ser todo el planeta Tierra, va a ser reino del Señor Jesús. ¿Qué señales vendrán? Conflictos y crisis globales, todo eso en Mateo 24. ¿Les suena algo? Conflictos y crisis globales. Las puntadas de Juan. No, está ocurriendo. Estamos viviendo en un momento en el cual se va a cumplir las señales que el Señor dijo que ocurrirán antes de que Él viniera. Dios, si no estás enterado, Trump no renovó el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué implica esto? Un nuevo régimen de transacciones, de negocios entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Y sabes qué es favorable? No es favorable. Porque entonces lo que antes había un tratado para no cobrar altos impuestos, ahorita ya no lo hay, ya no lo va a haber. Entonces cada año se van a poner de acuerdo durante el siguiente año cómo van a negociar, cuáles van a ser los impuestos correspondientes. Vendrá un tiempo de apostasía. Y esta parte no está padre, no es buena noticia, sino la gente voluntariamente va a decir: gracias, Señor, pero no quiero nada contigo. Acabo de ver un video de un pastor, creo que en Estados Unidos, que antes de suicidarse dejó una carta, un video, maldiciendo al Señor. Y dice: yo sé que existes, pero ¿sabes qué? Nos vemos cuando estén en el infierno. Y cuando yo dije, ¿cómo es posible? Sabiendo, predicado, siendo un teólogo, hablando sobre la deidad, sobre Yahweh, sobre el Hijo, dice: te maldigo para irme al infierno, y en el infierno quiero ver que existes.
No que sea ahí, sino ahí quiero, o sea, quiero comprobar lo que tú dijiste, es que si no creo en ti, te maldigo, me voy al infierno. Vaya locura hacer eso nada más para confrontar al Señor. Y muchos serán eh, engañados. Muchos apostatarán de su fe. Y les vuelvo a reiterar, toda esa enseñanza que dimos de doctrinas fundamentales viene en ese contexto, para que no seas engañado. ¿Y sabes qué? Con esto, yo al Señor, yo me puedo lavar las manos en que si ustedes deciden, y perdón que sea tan duro, cruel y frío, pero si ustedes apostatan de su fe, el Señor no vendrá conmigo a decirme, oye, yo te dije que les enseñaras y no les enseñaste. Yo le puedo decir, Señor, todos los viernes les estuve enseñando de estas verdades. Y el Señor, ¿sabes qué va a decir? Libre estás de esa responsabilidad, porque fue su voluntad la que no quiso creer. Fue su voluntad la que se apartó. Y esto ocurrió desde Jeremías. Jeremías decía, Señor, ¿por qué me mandas a predicar si no se arrepienten? Bueno, tú cumple con lo que te estoy diciendo. Si ellos mueren sin saber mensaje, te lo voy a reclamar a ti. Pero si tú les compartiste y así mueren y aún así no quisieron, es responsabilidad de ellos. Dios nos guarde de tales circunstancias. Toda esa enseñanza ha sido pensada y diseñada con esto. No seamos engañados y estemos firmes. Y yo te invito, pon en orden tu vida. Corrige lo que tengas que corregir. Ten una relación personal con el Señor. No seas una ovejita, sea un siervo, sea un discípulo. Busca al Señor. Agarra tu Biblia y léela. Órale al Señor. Dispón tu vida en Él. Haz lo que tienes que hacer en gracia, misericordia y justicia. No es suficiente con que te digas creo en Él si llevas una vida que no lo refleja. Para terminar, dejen esta parte rápido. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente ante la segunda venida? Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esto de velar es estar atentos, estar expectantes, estar con las antenitas de venir bien prendidas, ¿no? Ese dicho de Dios nos agarre confesado, entra dentro de esto. Dios nos agarre en santidad cuando Él venga. O busquemos vivir en santidad. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La segunda venida es entrar en la fe cristiana. ¿Por qué? Afirma la soberanía de nuestro Señor Jesús, garantiza la justicia divina. Cuando Él venga y seamos arrebatados, ya estamos del otro lado. Y completa la obra de salvación. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo vengo a morir por ustedes y me voy a ir a prepararles lugar. Espérenme, porque estoy preparando para venir por ustedes. Y cuando Él venga, ves, el Señor Jesús cumplió, vino por nosotros para llevarnos allá. Entonces la segunda venida viene a ser un evento culminante en la historia redentora. Después de eso ya estamos en la gloria. Antes de eso, guardamos nuestras vidas en Él. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero ahora sí terminar la siguiente semana, lo cual lo dudo un poquito. Pero bueno, la verdad es que dijimos no vamos a correr al respecto, sino vamos a hablar lo que sea necesario. Y si nos tenemos que llevar 2 clases más, bueno, que así sea. Creo que lo amerita, ¿no? Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu obra de redención en nuestras vidas. Pensada y dada al pueblo de Israel, cumplida y continuada en la iglesia que es tu cuerpo, Señor. Señor, enséñanos a vivir una vida que te agrade y que manifieste lo que tú eres en nosotros. Señor, anhelamos tu venida. Así que, Señor, que estemos atentos, entendidos,
con conocimiento al respecto para esperar en ti correctamente. No ser engañados, no ser confundidos, no ser desviados, Señor, sino estar firmes en ti. Señor, guarda estas palabras en los corazones de las personas y que esperamos tu venida. La iglesia dice, ven, sí, ven, Señor Jesús. En tus méritos preciosos damos gracias. Amén.